Bueno, vamos a empezar a dar algunas palabras para presentar lo que va a ser este curso, que es dar herramientas para saber estudiar. Estos cursos a veces se llaman metodología del estudio o métodos de estudio, pero en el caso de lo que vamos a ver en este desarrollo, no se trata de un método en cuanto a que tiene pasos establecidos, rígidos, sino que son estrategias que se pueden ir combinando y donde interviene activamente el propio alumno, el propio sujeto del aprendizaje, por lo menos. En principio vamos a decir qué se entiende por aprendizaje. Aprendizaje no es recordar solamente, o sea, no es uno se acuerda de lo que estudió. Eso sería memoria en todo caso. El aprendizaje tiene un componente fundamental que es la comprensión del texto o del tema en el cual uno se ha introducido para estudiar. Una vez que se ha comprendido, se puede también recordar. Usamos la palabra memorizar, pero no en el sentido mecánico, que puede ser la memoria fiel de lo que ocurrió, sino un recuerdo que se va actualizando con el propio conocimiento del sujeto. Entonces, y la comprensión es un fenómeno complejo que vamos a ver, sobre todo a través de lo que es la teoría de Piaget, que fue formulada hace aproximadamente un siglo. El sujeto que va a estudiar, el alumno o cualquier estudioso, estudiante, tiene que ingresar información de alguna manera. Va a tener que leer, escuchar, ver, o hay otras formas también, pero estas son las más importantes. La vista dentro de lo que es el aprendizaje juega dos roles. Uno es la vista que nosotros heredamos ancestralmente de nuestra especie y de toda la especie animal también, las especies animales, que es para ver formas, colores, movimientos, para manejarnos en la vida. Pero en el ser humano ocurrió un fenómeno que le da a la vista otra función diferente. Cuando aprende a escribir y leer, ya la vista no solamente va a servir para reconocer formas, colores, paisajes, caras, sino que también sirve para leer, que es todo un proceso complejo que el hombre adquiere muy recientemente en la historia evolutiva. Sabemos que uno puede leer y en el momento de leer puede hacerlo en voz alta o puede hacerlo en silencio. Si está leyendo en voz alta, la información entra por las dos vías, entra por la vía de la letra escrita y también por la vía de lo que se escucha. Es decir, se va complejizando un fenómeno que muchas veces aprovecha la capacidad de varios sentidos para el estudio. Otra cosa importante es cómo se forma el conocimiento dentro. Nosotros tenemos un bagaje de conocimientos, cuanto más hemos estudiado, más hemos vivido o más experiencias hemos tenido, hay un bagaje de conocimientos que nosotros consideramos que está depositada, almacenada en el cerebro, en lo que es la memoria de largo plazo de ese hombre o mujer, de ese ser humano. El conocimiento que uno va adquiriendo del mundo no es un conocimiento aislado de cosas, sino que se va de alguna manera estructurando. Ya el propio niño que va conociendo aprende que un cierto
una cierta voz se asocia a una cierta cara. Por ejemplo, la voz de la madre asociada a la cara de la madre. Y esta simple asociación o integración de dos elementos, uno visual y el otro auditivo, se va repitiendo también con todos los conocimientos que se adquieren. Y a través de la vida uno va formando estructuras. Uno piensa, por ejemplo, en Barcelona. Y Barcelona un argentino pensará seguramente en lo que representó para el fútbol de nuestro país, por haber ido Messi, por haber ido Maradona, o también uno conoce la camiseta del club, conoce lo que es la ciudad de Barcelona, conoce que está en Cataluña y conoce que hablan un idioma distinto y que tienen un carácter también distinto, una idiosincrasia que ellos reivindican como propia, como una nación en un sentido. Es decir, que no aparece un conocimiento aislado, sino que se van estructurando, como haciendo estructuras que llamamos esquemas nosotros, o estructuras también. Es interesante que estos esquemas del cerebro tenerlos presentes, porque todo tiende a hacerse, ese conocimiento a estructurarse. Cuando una estructura es diferente a otra, también se tienden puentes entre una y otra, porque uno, hablando de Barcelona o de Cataluña, seguramente también trae a la mente España, el resto de España, o trae algunos parientes que ha conocido, que son de esa zona, o amigos, o canciones, o una serie de cosas que pueden no estar en la estructura inicial, pero que en definitiva muestra que el conocimiento dentro de nuestra mente está muy interrelacionado. Hay redes que se forman entre las neuronas, entre los hilos que largan las neuronas, que son prolongaciones, que sirven para relacionar una neurona con otra. También esto va a decirnos, como un principio para el estudio, cuando veamos metodología del estudio, vamos a verlo mejor, que el estudio que se integra a un conocimiento previo es mucho más importante, mucho más fuerte que aquel que ingresa en forma aislada y uno no puede relacionar con nada conocido. Estamos hablando de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo alojado en los esquemas de conocimiento de cada estudiante. También reiteramos que cuanto más vías de acceso a la información nosotros tengamos, la voz hablada, la vista, el oído, los sentidos, otros sentidos como el olfato o el tacto, nos va a quedar mucho más esa información grabada en lo que se llaman engramas, o sea, la forma en la cual se almacena un recuerdo dentro del cerebro. ¿Qué es lo que se aprende? Uno aprende el significado, por ejemplo, si es un texto, o en el mundo también se aprende el significado y se aprende el sentido. Por ejemplo, el significado que puede tener decir hay olor a humo. Sabemos perfectamente bien qué significa eso. Pero en el contexto en que estamos actualmente, en el Delta, en Rosario, en la zona del litoral, cuando decimos esto, pensamos también en el sentido que estamos diciendo que siguen quemando las islas, por ejemplo. Es decir, va más allá del significado literal. Estamos expresando algo, a lo mejor sin decirlo, pero que
tiene más que ver con el sentido que con el significado estricto de que hay olor a humo. Me gustaría hablar brevemente de lo que es la memoria también. Nosotros vamos a dar charlas breves para que no sean tan cansadoras. Si alguno se interesa, seguimos con otras clases. Pero en principio, 4 o 5 cosas que constituirían los fundamentos para después hablar de metodología, de cómo estudiar. Estamos viendo fundamentos. La memoria no es una cosa única que está dentro de nuestro cerebro. Hay varias formas de memoria, varios tipos. Para este caso vamos a lo que nos sirve para este momento es reconocer que existe una memoria de trabajo, que es la que estamos usando cuando hablamos, cuando caminamos en un lugar determinado, donde recordamos las cosas que nos están ocurriendo alrededor, dialogamos con alguien y nos acordamos qué es lo que nos expresó esa persona y nosotros le respondemos y mantenemos un diálogo con una hilación que no se pierde. Esto está a cargo de la memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo está muy relacionada con la conciencia de ese momento. Pero tiene un problema que es que se desvanece rápidamente porque nosotros precisamos recurrir a la memoria de largo plazo. Es decir, cuando estamos estudiando no basta con haber sumergido en un texto con la memoria de trabajo. Tenemos que hacer que ese contenido que estamos estudiando pase después a la memoria a largo plazo, lo cual requiere un paso intermedio que sería la memoria intermedia, que hace muy poco tiempo se ha descubierto aunque se sospechaba que existía, y después de eso pasaría a largo plazo, que sería la memoria ya que no se pierde. Desde el punto de vista experimental o de los test de evaluación, se considera que una persona que al día siguiente se acuerda de algo que ocurrió ayer, ya se instaló en la memoria de largo plazo. Sin embargo, esto no es tan así, porque a través del tiempo la memoria se sigue perdiendo hasta un punto. Es decir, estamos hablando de algo que se llama la curva del olvido. Memoria de corto plazo, mantiene por unos segundos a la actividad que estamos haciendo, atención a eso, después el recuerdo pasa, o esa información pasa a la memoria intermedia, y después tenemos que hacer una serie de procesos que vamos a ver en otra oportunidad, que es para que esos conocimientos que van a ir a la memoria intermedia vayan pasando a la memoria de largo plazo. Todo esto es un proceso que el estudiante debe conocer para poder organizar su propio esquema de estudio. Entonces, acuérdense esto de la curva del olvido, que es muy importante para entender por qué uno debe repasar el material que ha estudiado. El repaso es algo muy importante para el estudio. La otra cosa que me gustaría decirles hoy, en esta breve introducción que hacemos al estudio, a cómo estudiar, es cuáles serían los recursos que tiene un estudiante para recordar mejor. Supongamos que ha comprendido, que ya ha entendido el texto, ha comprendido el significado, el sentido. ¿Qué recursos hay para recordar mejor y que esto siga presente en la memoria definitivamente? El primero
parece aparentemente muy tonto, pero es el descanso, el reposo, el descanso, los periodos de descanso. Es decir, es muy importante que uno no estudie, no se atiborre todo en un solo día, sino que haga descansos bien escalonados, que vamos a ver después cómo se hacen. Y dentro de esto también está la importancia de dormir. O sea, el sueño es muy importante porque ayuda a que se fijen los conocimientos en la memoria. En el sueño es como que hay algo que nos hace decir esto sirve y esto no sirve. Y lo que sirve se sueña posiblemente, o aunque no se sueñe, aunque no aparezca conscientemente en el sueño, el estudiante que duerme bien se levanta habiendo aprendido mejor que aquel que no ha podido dormir bien. Esto está absolutamente demostrado. Otro recurso para recordar es repetir. Repetir. No estoy diciendo releer. Releer sería una forma, pero la relectura, o sea, leer 2 veces el mismo material,